Escritor prolífico, papá entusiasta, runner, pero de los de verdad, de los de maratones, conferenciante inspiracional, coach de ejecutivos de altísimo nivel. Hay tantas cosas que le definen y que le avalan que sinceramente podríamos estar hablando los próximos minutos de él y de sus éxitos. Pero ¿saben cuál es su mejor versión o lo que mejor le define o lo que le hace verdaderamente especial y a su vez es un regalo hoy para todos nosotros? No quién es, sino lo que consigue con las personas que le confían su tiempo. Su poder de transformación en profesionales, en equipos y en el rendimiento de todos ellos es incuestionable y altamente extraordinario. Y hoy vamos a tener la oportunidad de vivir esa experiencia aquí y con todos los que estáis aquí al otro lado de las pantallas. Os dejo con César Piqueras, os dejo con su poder transformador. Él ha venido a dar la vuelta al 2020 y además a mejorar nuestras ventas. Así que a disfrutar de él y además hacedlo con los 5 sentidos. Vivimos tiempos desafiantes, qué duda cabe. Todo lo estamos viviendo en estos meses tan importantes para todos nosotros, tan de reinventarnos, de digitalizarnos y sobre todo de pasar a la acción. Y para mí es un honor, un auténtico honor estar hoy aquí con vosotros, porque creo que sois personas y sois también una asociación que os habéis atrevido a pasar a la acción, eso que tanto nos hace falta, ante el miedo que podemos vivir actualmente muchas personas, asociaciones, muchos sectores. La clave puede ser bloquearse o puede ser pasar a la acción y por supuesto que nosotros optamos por pasar a la acción. Así que un honor auténtico de verdad estar con vosotros hoy aquí y poder aportar algo sobre lo que más nos gusta hacer a los corredores, que es vender, aportar soluciones a nuestros clientes y sobre todo mejorar nuestros resultados. Y me gustaría empezar sobre todo nombrando algunas empresas que creo que lo están haciendo muy bien en estos momentos y que están aumentando mucho su resultado, su productividad también. Productividad comercial es algo de lo que me gusta hablar muy a menudo y reconozco que hay algunas empresas de vuestro sector con las que trabajo en este momento, como Codeoscopic, con la solución Avandos y como alguna aseguradora más que está apostando decididamente por la productividad comercial. Así que si no os importa, hoy hablaremos de eso hoy aquí, de cómo podemos ser más productivos comercialmente. Todos vosotros sois comerciales, dirigís equipos comerciales, dirigís corredurías, sois corredores y creo que os puede interesar lo que vamos a hablar hoy aquí. Así que si os parece bien, vamos con ello. Primero me gustaría como recordar qué 3 cosas hacen que alguien lo haga muy bien vendiendo, lo haga muy bien en su función comercial. Y son 3 cuestiones clave que vosotros conocéis sobradamente. La primera tiene que ver con los conocimientos. ¿Cómo se adquieren los conocimientos? ¿O cómo se atesoran realmente los conocimientos? Es evidente que la experiencia nos da conocimientos, esto es obvio, por supuesto que sí, pero creo que los conocimientos son clave en un sector como el que estáis vosotros, en un sector que aporta mucho valor añadido, cuyas soluciones son realmente muy profesionales, aunque se tiendan a comoditizar desde algunos lugares, pero son muy profesionales, aportan mucho valor y necesitamos nosotros muchísimos conocimientos. Nuestros equipos, altísimos conocimientos sobre el producto que estoy representando, sobre cómo funciona, sobre qué incidencias pueden haber y cómo se pueden resolver, sobre el sector, sobre la competencia, sobre la tecnología también, por supuesto, y sobre todas las cuestiones que tengan que ver con lo nuestro. Los conocimientos nos dan autoridad y hace que cuando estemos con un cliente podamos tener todavía más credibilidad. Y eso es fundamental en un momento como el actual, en el que el cliente necesita más que nunca seguridad y confianza. Seguridad y confianza. La segunda clave, la segunda cuestión que nos hace ir un poquito más hacia arriba en la venta, por supuesto, tiene que ver con cómo hacemos para vender. Y hoy hablaremos un poco más de eso, de cómo hacemos para convencer a un cliente, para poder persuadirle, para poder influir en este y para poder conseguir que esta persona finalmente se decante por nuestra opción y le guste aquello de lo que estamos hablando. Esto nos habla de las habilidades comerciales, habilidades como tener capacidad de sintonizar mejor con el cliente, de generar esa confianza desde el inicio, también por supuesto de conseguir motivarlo, conseguir persuadirle un poco más para que finalmente se decida por nosotros. Son fundamentales y en tiempos como este, ahora luego lo comentaré, nos damos cuenta de que nuestras redes comerciales o nosotros mismos estamos muchas veces fallando en estas habilidades porque nos ha puesto muy a prueba esto de vender más todavía a distancia, la teleconferencia y todas estas cuestiones. Y finalmente, lo último y creo que es lo más importante que hace que vayamos un paso más allá nosotros es nuestra actitud. Hablaré de ello un poquito más después, pero estaréis de acuerdo conmigo en que en estos momentos especialmente tenemos que gestionar muy bien el miedo, la negatividad
y otras cuestiones que afectan directamente a nuestro estado de ánimo y en consecuencia aquello que yo transmito cada día a mi cliente y por lo tanto a los resultados. Así que cuidemos estas tres cuestiones, recordar conocimientos, habilidades y actitudes en nosotros, con todas las personas que están en nuestros equipos, para conseguir que así podamos ir un pasito más allá en esa venta de seguros. Fijaros, si yo me pusiera a analizar junto con vosotros, que ya sois muy conocedores de la situación actual, me doy cuenta de que hay algunas cuestiones que son importantes como tener en cuenta, ¿no? La primera es cómo estamos gestionando el cambio realmente dentro de nuestra correduría. Y cómo lo están viendo también nuestros clientes por ahí fuera, ¿no? En definitiva, lo que nos damos cuenta es de que, oye, el cambio ya ha ocurrido, ¿no? La nueva normalidad ya está aquí, esto ya lo hemos vivido. Hay personas que todavía quieren seguir inmersas en ese bloqueo, ¿no? En esa sensación de miedo. Pero aquellos que nos gusta de alguna manera mirar hacia adelante con ambición, como sois vosotros, pensamos que el cambio ya ha ocurrido. En esta nueva normalidad tenemos que aprender a estar y sobre todo poder hacer que nuestras corredurías prosperen, que todo vaya mucho, mucho mejor. Así que fijaros, si en una primera etapa del cambio las personas entramos en esa negación, luego finalmente empezamos a caer en un poquito esa depresión, nosotros tenemos que pensar que ya estamos saliendo o que ya hemos salido. De hecho, a todos aquellos que os va bien, como a muchos de vosotros, es porque ya internamente habéis cambiado el chip hace mucho tiempo. Ya hemos salido de esto, estamos en una nueva normalidad y en estas circunstancias tenemos que hacer negocio. El cliente, ¿cómo está el cliente? Bueno, pues hay de todo, por supuesto, vosotros lo sabéis. Pero yo creo que el cliente no es que esté de una manera determinada y yo no tenga poder de influencia sobre él. Yo tengo un gran poder de influencia sobre el cliente. ¿Por qué? Porque mi actitud se contagia al cliente. Cuando estoy vendiendo un seguro, estoy contagiando todo el tiempo actitudes hacia mi cliente. Dependiendo del tipo de palabras que yo utilice, del tipo de comunicación que yo utilice, del tipo de actitud que yo tenga, yo voy a conseguir que ese cliente confíe en nosotros o no confíe. Así que el cliente, por supuesto, puede estar como quiera, pero yo tengo el poder como corredor de poder influir positivamente en mi cliente. Todas las personas que trabajan en una correduría tienen ese mágico poder influir en sus clientes para poder cambiar así su estado de ánimo y, en definitiva, conseguir que adquieran una de nuestras soluciones. Así que creo que, independientemente de la negatividad que podamos encontrar a veces en el entorno, lo que tenemos que hacer nosotros, tenemos la obligación de transmitir y de contagiar positividad a los que están ahí fuera. Nuestra propuesta, el valor de nuestra propuesta. Fijaros, yo soy un convencido, bien convencido. Yo tengo todo tipo de seguros y además muchas veces he estado con vosotros también, os conozco a algunos de vosotros. Recuerdo, hace poco me vendieron 2 seguros, un asociado de la Asociación de Corredores de Seguros de la Comunidad Valenciana. Me vendió 2 seguros para una obra que estamos haciendo. Y recuerdo perfectamente cómo en esa llamada, en esa conversación que tuve con él, había ambición. Y sobre todo había amor por lo que hacía. O sea, se notaba que esta persona estaba tremendamente convencida de que lo que hacía era bueno para mí. Creo que nuestra propuesta tiene mucho valor porque realmente ayuda a la vida de las personas. Conseguimos que las personas estén más tranquilas, se sientan más seguras, más confiadas, puedan confiar en el futuro. De alguna forma damos estabilidad a la vida de las personas. Y esto siempre ha sido necesario, es ahora necesario y por supuesto que será muy necesario. Y nosotros tenemos que estar convencidos de ese valor de nuestra propuesta, pero además todas las personas que trabajan en el equipo de una correduría tienen que estar altísimamente convencidas de ese valor, porque el corredor aporta un valor fundamental que desde otros lugares no se puede aportar, directamente no es posible. El trato personal y confiable, la cercanía, la accesibilidad. Hay muchas cuestiones que aportáis vosotros y vosotras que no se pueden aportar de otra forma. Tenemos que estar plenamente convencidos y sobre todo nuestro equipo altísimamente convencido de que esto es así. Aportamos mucho valor, aportamos soluciones que la sociedad necesita incluso y especialmente en estos momentos y mejoramos la vida de las personas. ¿Cómo tiene que ser, por lo tanto, nuestro liderazgo también de los equipos con los que trabajamos? Por supuesto que tiene que ser un liderazgo orientado a resultados, un liderazgo orientado a vender, a ir más allá, porque en estos momentos que tenemos que hacer precisamente eso, vender. Es momento de vender, es momento de activarnos de nuevo, pero con muchas más ganas que en otros momentos. Es momento, por supuesto, de transformarnos, de reinventarnos, de empezar algunos planes de cambio en nuestras corredurías, planes de mejora, aprovechar estas crisis.
para conseguir que nuestros equipos mejoren, que mejoren en habilidades, que mejoren en conocimientos, que mejoremos en procesos, que podamos mejorar también en nuestra actitud. Pero tenemos la obligación de contagiar a todas las personas que trabajan con nosotros esa actitud positiva, esa actitud de que todo es posible y de que estos momentos son especialmente buenos para vender. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vender, y para eso estamos aquí además. Y vamos a ver algunas herramientas, algunas cosas que nos pueden ayudar. Fijaros, en la actualidad, en los últimos tiempos, nos hemos encontrado con dos retos, yo diría que han sido importantes, y muchas empresas y muchas corredurías no se han sabido adaptar. Uno de ellos tiene que ver con ese teletrabajo, con eso de que nos hemos confinado todos, ¿verdad? Hemos tenido que trabajar desde casa. Fijaros que el teletrabajo tiene distintas categorías, depende de si tenemos niños, si no tenemos, si los que tenemos son pequeños. Yo en mi caso teníamos no solo a mi hija pequeñita que tiene 3 años y medio, sino un recién nacido también, justo en el momento del confinamiento, y recuerdo lo difícil que fue teletrabajar en esos momentos, pero uno conseguía organizarse para sacar todo el trabajo adelante, que era mucho también por aquel entonces, ¿no? La clave es que no sé si muchos de vosotros estáis teletrabajando, vuestros equipos, parcialmente, no sé cómo lo hacéis, pero tenemos que tener una gran productividad incluso en tiempos de teletrabajo. Organizarnos mucho mejor el plan comercial de cada día. Cada día, si yo trabajo en una correduría, cada día tiene que haber un plan comercial concreto. Un plan comercial que tiene que ver con hacer más llamadas, con hacer más venta cruzada, con conseguir fidelizar todavía más a los clientes y con trabajar mucho más orientados hacia la venta. Un plan comercial concreto. Yo en mi caso concreto además, hoja Excel, lo escribo, me comprometo cada día, es como si fuera un notario. A veces me recuerdo algunos días haciéndolo a las 4:50 de la mañana cuando mi hija se levantaba, ya no tenía sueño, así que me ponía yo a hacer mi plan comercial diario. Para vosotros exactamente igual, un plan comercial diario, da igual si estoy en la oficina, si estoy en casa teletrabajando, tengo que ser productivo. Y en estos momentos especialmente me gusta mucho que estemos volviendo a nuestros lugares de trabajo, con medidas de protección, con medidas de seguridad, por supuesto que sí, pero volviendo a encontrarnos y volviendo a trabajar juntos, a marcarnos objetivos juntos y a poder, sobre todo de nuevo, empezar a vender más. Insisto, son tiempos positivos, son tiempos muy buenos para nuestro sector en los que podemos hacerlo muy bien. Hay quienes deciden reinventarse, hay quienes todavía se han quedado un pasito más atrás y les está costando un poquito más. Segundo reto muy importante, vender a distancia. Estábamos muy acostumbrados todos a la visita presencial, nos gustaba, esto de alguna manera también era algo que nos motivaba bastante, salíamos de nuestro despacho, visitábamos al cliente, pero de nuevo el reto ahora parece ser que es como todavía más a distancia. Al cliente le cuesta más vernos, le cuesta más recibirnos y le ha añadido un toque de complejidad. Aparte de que nos da un poquito más de agilidad, ¿verdad? Hacer videoconferencia y vender a distancia, pero sobre todo complejidad en que el cliente le cuesta más que lo convenzamos. Es decir, convencer a alguien cuando estamos a distancia cuesta bastante más que si lo tenemos que hacer en presencial. Cuando yo tengo una cita contigo y estoy contigo durante 20 minutos, de alguna manera, entre comillas, no tenemos más remedio que estar juntos esos 20 minutos. Cuando tenemos una videoconferencia, una llamada de teléfono, para ti es muy fácil colgarme el teléfono, decir que no te interesa o darme largas. Muy fácil y muy sencillo. Por lo tanto, tendré que tener especialmente desarrolladas mis habilidades para conquistarte, para involucrarte y para conseguir que esa llamada de teléfono o esa videoconferencia sea un éxito desde el principio. En estos tiempos he trabajado con muchos equipos que me han pedido esto: César, ayúdanos a vender a distancia. Estamos vendiendo ahora por videoconferencia o por teléfono. Antes no lo hacíamos tanto. Ayúdanos a hacerlo porque nos damos cuenta que nos está costando mucho. Y si me daba cuenta de algo en todos los roleplays que hacíamos y llamadas reales a clientes, era que nos costaba conectar, por ejemplo, con el cliente. Era que no conseguíamos generar una sensación positiva en el cliente también. Y no conseguíamos, por lo tanto, motivarle hacia la venta. Y nos costaba mucho convencerle. Nos encontrábamos con algunas objeciones y el vendedor de alguna manera bajaba su nivel de actitud positiva y proactiva y en ese momento el cliente casi que le apetecía colgar la llamada. Así que en estos tiempos especialmente tenemos que cuidar mucho de todos los detalles. Vender a distancia es mucho más exigente que vender de forma presencial. Mucho más exigente, muchísimo más exigente. Vendedores que lo estaban haciendo genial en la venta presencial, en la venta a distancia les está costando mucho más. Así que cuidemos actitud, cuidemos habilidades y también, esto lo sabéis vosotros, pero cuidemos los detalles. Asisto a muchas videoconferencias, veo muchas videoconferencias y sinceramente creo que si algo puede aportar una videoconferencia
diferente a la llamada de teléfono es la posibilidad de que nos podemos ver. La posibilidad de que nos podemos ver. Si yo miro a la otra pantalla y veo una persona que no me está mirando a los ojos, tenemos un problema, ya no se genera confianza. Algo tan sencillo como mirar el pilotito de donde sale la cámara, ya es algo que me va a ayudar bastante. Pongo tu foto ahí arriba, tu imagen ahí arriba, cerca de la cámara, y ya es algo que va a hacer que tú y yo nos miremos a los ojos. Cuidar la regla de los 3/3, ¿no? Si estamos en la pantalla, que mis ojos estén en el segundo tercio. También es importante porque va a hacer que yo no esté por ahí debajo de alguna forma. Cuidar el lenguaje no verbal también, por lo tanto, mover las manos mientras que estoy hablando en mi videoconferencia. Alejar un poquito más mi ordenador de mí para que yo tenga un poquito más de encuadre en la pantalla y mis manos se puedan ver mientras estoy hablando. Cuidar algo más la iluminación, tener una ventana delante o quizás tener un pequeño foco delante que me dé algo más de iluminación. En definitiva, hay muchos pequeños aspectos que conviene cuidar también en esta venta a distancia, esta venta por videoconferencia. ¿De qué nos damos cuenta que está ocurriendo en nuestro proceso de venta actualmente para muchos de nosotros? Pues pasa que nos cuesta conectar con el cliente, nos cuesta cambiar el estado de ánimo del cliente. Un cliente con estado de ánimo muy negativo, nos cuesta ponerlo en positivo. Acordaros que el cliente solo compra si siente seguridad y confianza, y si yo como vendedor no lo consigo, no te transmito seguridad y confianza, no vas a tomar la decisión. Nos cuesta que el cliente contemple la opción que nosotros le estamos ofreciendo. Y en estos momentos especialmente son momentos en los que tenemos que poner o cambiar, no sé si ya lo tenéis, nuestro proceso de venta hacia una venta mucho más metódica. Hay 3 tipos de venta. Una venta, vamos a decir, reactiva. Tengo una correduría, los clientes me llaman, los clientes se interesan, y entonces reaccionan. Yo estoy prácticamente, no hago demasiado y el cliente viene a mí, venta reactiva, yo reacciono. No hay mucho éxito en estos tiempos en ese tipo de venta. A ese cliente me lo van a quitar. A ese cliente me lo van a quitar. Venta proactiva es la venta en la que yo decido hacer algo y empiezo a llamar más, empiezo a moverme más, alguien me habla de algo, le llamo al día siguiente, consigo a partir de ahí elaborar una propuesta. Venta proactiva, somos más proactivos, ya no somos reactivos. Pero la tercera venta es la más efectiva y es la clave del éxito de muchas personas como vosotros que en estos tiempos especialmente estáis haciendo así. En la venta metódica somos proactivos, tenemos pasión, ambición y queremos ir a más, por supuesto, pero sobre todo tenemos números. Tenemos números y medimos los números y medimos esos indicadores predictivos que predicen el éxito. Es decir, cuántas llamadas a clientes nuevos estoy haciendo hoy, cuántas me comprometo a hacer esta semana, cuántas oportunidades voy a presentar esta semana y en base a esas oportunidades que he presentado, cuántas he conseguido cerrar. Cuando yo le pongo números a la venta, mi correduría deja de estar así y empieza a hacer así. Y cuando somos metódicos y todos nosotros nos enfocamos en hacer eso dentro de una correduría, os puedo asegurar que las ventas van a más. Porque noto especialmente en algunas corredurías que nos cuesta tener esa proactividad y sobre todo tener ese método comercial. Pero ¿cuándo lo definimos? Con números concretos. ¿Cuándo lo definimos? Cuando todo el equipo está comprometido con esos números además y hacemos esas llamadas que hay que hacer y presentamos esas oportunidades que hay que hacer, en definitiva, los cierres vienen. Porque el cliente, como he dicho al principio, necesita ahora especialmente de nuestras soluciones. En estos momentos especialmente. Claves del proceso de venta que tenemos que contemplar para conseguir seguir siendo todavía mejores, seguir haciendo un buen trabajo cada vez que estamos con un cliente. ¿Cuáles son algunas claves importantes? Fijaros, todo proceso de venta empieza por la generación de confianza. Yo tendría que ser especialmente cuidadoso con esos primeros momentos, esos primeros instantes que yo vivo con un cliente. Tendría que cuidarlos especialmente. ¿Cómo es la conexión? ¿Estamos mirándonos a los ojos a través de la videoconferencia? No hay videoconferencia, estamos a través del teléfono. Perfecto. Estamos realmente teniendo una conversación en la que yo estoy centrado en ti. Estoy interesándome por ti. Estoy haciendo cumplidos sinceros, cosas que yo reconozco en ti. ¿Tienes un pequeño negocio? ¿Estás abierto? Perfecto, puedo reconocer eso. Oye, enhorabuena por seguir abierto. O estás haciendo bien las cosas, enhorabuena por hacer bien las cosas. O tienes una buena página web en tu empresa, enhorabuena, he visto vuestra página web, me parece excelente.
Siempre hay cosas que podemos reconocer en el cliente. Y una buena forma de generar confianza desde el principio en una relación tiene que ver con decir esas cosas. Hacer cumplidos sinceros, algo realmente sencillo, no nos cuesta demasiado esfuerzo. Pero sí que es cierto que a veces nos quedamos parados en esa primera conversación con el cliente y vamos como muy directamente hacia la venta. Cuando vamos directamente hacia la venta, nos damos cuenta de que la venta no ocurre. ¿Y por qué? Porque no se ha generado confianza. A través del teléfono es mucho más difícil vender, ya lo hemos dicho antes. Si yo voy directo hacia la venta, no te voy a conquistar. Tengo que empezar conectando contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va todo? Tengo que empezar interesándome por ti. Mostrando interés genuino por cómo te encuentras, cómo llevas esto, cómo va todo. A partir de ahí, además, tengo que conseguir conectar, recordar, hacer algunos cumplidos sinceros. Y sobre todo, para empezar esa conversación comercial de una forma muy positiva, vamos a poner en práctica la técnica del sí. Esta ya la conocéis porque la aplicáis todos los días seguramente, pero me gustaría recordarla. La técnica del sí es cuando hacemos que un cliente diga que sí. Especialmente en esos primeros segundos, ese primer minuto de conversación comercial con el cliente, consigue que tu cliente diga que sí un par de veces. Haz algunas preguntas cerradas que a veces pueden ser obvias y pueden estar basadas en lo que te ha dicho previamente tu cliente, pero consigue que diga que sí. Oye, he visto que habéis modificado vuestra página web. Sí, la hemos actualizado porque en este momento nos estamos digitalizando. Caramba, qué bien. Estáis apostando por la digitalización, ¿verdad? Sí. Algo tan sencillo como ese sí tiene mucho poder de influencia y de persuasión en nuestro cliente y genera ya desde el comienzo una relación muy positiva comercialmente en la cual el cliente va a estar cada vez más predispuesto hacia aquello que le vamos a comentar. Los primeros momentos de la venta son cruciales, generar confianza y conexión con el cliente es fundamental para luego poder pasar a la siguiente fase. ¿Y cuál es la siguiente fase? La fase en la que yo motivo a mi cliente. En la que yo consigo que un cliente que a lo mejor no había contemplado una solución de la que le podemos aportar, lo contemple. Una fase en la cual yo me voy a centrar sobre todo en hacer muy buenas preguntas para que tú te sientas interesado por nuestra propuesta. Quiero que estés interesado en la salud, perfecto. Pues en lugar de venderte directamente el seguro de salud, lo que voy a hacer es una pregunta. ¿De qué tipo? ¿En qué medida es para ti importante tu salud y la de tu familia? Fijaros qué poder tiene esta pregunta. El cliente me está diciendo que es muy importante. ¿Quién va a decir que no, verdad? Ya tengo al cliente medio sensibilizado. Podría hacer algunas preguntas más para ir en esa dirección. Y en definitiva, conseguir que el cliente poco a poco pase de un lugar que está aquí su motivación, empiece a aumentar su motivación hasta que vea que ya no hay otra solución sino contratar ese seguro de salud, que por cierto, le va a beneficiar muchísimo. Así que hacer buenas preguntas es fundamental, especialmente en ese momento en el que ya he conectado con el cliente y quiero empezar a motivar a mi cliente, quiero empezar a que el cliente se sienta un poco ya más despierto por lo que le estoy proponiendo y en definitiva que empiece a contemplar la posibilidad de contratar nuestra solución. Este es un momento clave en el que sobre todo vamos a hacer que el cliente se sienta protagonista. Queremos que el cliente hable más que nosotros. Una conversación comercial en la que nosotros hablamos más que nuestro cliente es una conversación comercial perdida. El cliente tiene que ser protagonista. Si se lo estamos diciendo de forma directa e indirecta, tenemos que ponerlo realmente en práctica. Y que seas protagonista quiere decir que si pudiéramos medir el tiempo que estamos hablando tú y yo, tú hablas más que yo. Y yo tengo que tener ese poder. Yo tengo que tener esa habilidad de conseguir que hables más que yo, manteniendo más el silencio, escuchando más y sobre todo haciendo muy buenas preguntas. Cuando tengo el cliente un poco más motivado, la clave tiene que ver con ser excelente, hablando de nuestra solución. Y para eso, como os decía al principio, los conocimientos son importantísimos, son la clave. Conocer a fondo mi producto, conocer cómo le puede beneficiar, qué características tiene y qué beneficios le van a ofrecer estas características al cliente. Y a partir de ahí, además, presentarlo con una excelencia total en el lenguaje, en la comunicación y en el lenguaje no verbal. Pero en el lenguaje, en las palabras que utilizo, tengo que ser excelente. Tengo que ser excelente. Porque las personas tienen sensaciones, emociones, viven estados de ánimo dependiendo de cuáles son las palabras y las frases que yo utilizo.
Si yo dijera, por ejemplo, que ninguno de vosotros, por favor, piense en estos momentos en un coche rojo, voy a provocar que penséis en un coche rojo. Es inevitable. ¿Y qué pasa cuando yo le digo algunas palabras al cliente que tienen connotaciones negativas? Hay palabras que yo he prohibido en mi agenda ya hace tiempo y vosotros espero que también. COVID-19, prohibida. Coronavirus, prohibida. Confinamiento, prohibida. Rebrotes, prohibida. No podemos hablar de cosas negativas a nuestros clientes, porque generamos negatividad, generamos un estado de ánimo negativo. Y un cliente que está negativo no compra, se queda bloqueado. Por lo tanto, entrenarnos nosotros mismos en ese lenguaje, vamos a decirlo así, de excelencia, en ese lenguaje excelente, que invite al cliente a tomar buenas decisiones, a confiar, a sentirse seguro, entrenarnos es fundamental. Y no solo nosotros, sino todo el equipo del que formamos parte. Así que os invito también que en esas conversaciones informales que tenéis vosotros en vuestras corredurías, por favor, tener un lenguaje cada vez más impecable. Un lenguaje del que nos podamos sentir orgullosos, un lenguaje que no genere ningún tipo de sentimiento o emoción negativa. Tengo que ser excelente además, una vez que tengo al cliente lo suficientemente motivado, estoy presentando mi solución, tengo que ser excelente provocando el cierre. He asistido estos días, la semana pasada estuve con una empresa además haciendo ventas reales, además éramos casi 15 personas y haciendo ventas reales a clientes. Y yo estaba escuchando las llamadas. Y he asistido a muchas llamadas comerciales en estos tiempos y me he dado cuenta además de cómo nos cuesta cerrar. Tengo al cliente casi motivado, me está poniendo objeciones el cliente, le resuelvo las objeciones y me quedo esperando que el cliente me diga que lo quiere. No. Tengo que decirle yo, ¿cómo lo quieres? ¿Para esto, de esta forma o de esta otra? ¿Lo hacemos para ti y tu mujer o también para tus hijos? O sea, en definitiva, tenemos que conseguir cerrar la venta. Estamos aquí para eso, no podemos hacer todo lo demás. El marketing, la digitalización, hacer las llamadas, todo lo demás para luego no cerrar. Estamos aquí para cerrar. Y cuando estamos en ese momento del cierre, en ese momento de dudas del cliente, si las hemos resuelto bien, nuestra obligación en ese momento es lanzar una pregunta de cierre. Y nunca diremos, ¿te interesa? Nunca diremos, ¿lo quieres hacer? No, son muy malas preguntas de cierre. Damos el cierre por hecho. Mira, me faltaría este dato para poder pasarte ya la póliza, por ejemplo. O, ¿lo quieres de esta forma o de esta otra? Por ejemplo. Damos el cierre por hecho. No preguntamos si lo quieres. Lo quieres. Aquí lo único que tenemos que hablar es de cómo lo quieres, pero quererlo lo quieres. Si tú como comercial, si tú como corredor tienes dudas, te aseguro que en estos momentos de dudas al cliente le transmites más dudas y el cliente que quería comprar, a lo mejor en esos momentos de cierre le transmitimos miedo y el cliente no compra. Los primeros que tenemos que dar un paso hacia adelante, que ser lanzados, somos nosotros, por el bien de nuestro cliente, porque aportamos soluciones que mejoran directamente su vida. ¿Y cuál es el factor clave que tenemos que potenciar más en estos días? Yo creo que es la actitud. Me parece fundamental. Estamos rodeados de tensión, de noticias que se hacen grandes. Pasa algo pequeñito y la noticia se hace gigante. Es un problema para todos, está en todas las mesas de reunión esa noticia. Yo creo que tenemos que ser excelentes en estos tiempos abriendo un paraguas. El paraguas anti-negatividad. Porque la negatividad me la voy a encontrar por ahí. La voy a tener a veces en mi propio equipo. La voy a tener en mi familia. Y la voy a tener sobre todo en medios de comunicación, que creo que no están haciendo un excelente trabajo en estos tiempos. Por supuesto que los políticos además viven de todas estas noticias que le estamos dando vueltas continuamente, de toda esta polémica que se genera diariamente. Son momentos excelentes para políticos y para medios de comunicación, pero todo ese miedo, que se está contagiando a todos los demás, está haciendo que incluso nos llegue dentro de nosotros, que se meta por la piel y que nos quedemos bloqueados. Pequeño consejo, apaguemos directamente esa negatividad, apaguemos la noticia, veamos menos cualquier tipo de noticia. Y contagiémonos de aquellas cosas que merezcan la pena. Si estamos aquí para vender, vamos a vender, perfecto. Cuanto menos veo las noticias, más motivado estoy. Lo cual no quiere decir que deje de protegerme, que deje de asumir ciertos riesgos controlados. No quiere decir eso. Pero especialmente en estos tiempos tengo la responsabilidad
de contagiarme de positividad, porque desde ahí yo puedo hacer un gran trabajo comercial y puedo inspirar además a las personas que están conmigo, en mis equipos, trabajando conmigo diariamente, y sobre todo tengo el poder y la capacidad de poder contagiar positividad a mis clientes. Y como os decía al principio, estos son tiempos de oportunidad, son tiempos en los que los podemos hacer mucho mejor, pero sobre todo hay dos claves. Una, ya la hemos dicho, es reinventarnos, tener una venta mucho más metódica, mejorar nuestras habilidades, conocimientos, mejorar nuestra actitud y además, por supuesto, también digitalizarnos. Es un momento perfecto para apostar por la digitalización. Vais a hablar mucho de ello y habéis hablado mucho seguramente en estos días, y creo que es momento de que apostemos realmente por ello. Porque si algo nos tiene que enseñar esta situación es que las cosas se pueden hacer todavía mejor, con más músculo comercial, con más habilidad y sobre todo también con más herramientas digitales. Ha sido un placer estar hoy con vosotros por aquí y espero que os vaya muy bien. Quedo a vuestra disposición para todo aquello que podáis necesitar en el futuro. Será un placer poder atender cualquier petición, llamada vuestra o conversación, y si queréis resolver alguna duda directamente levantar el teléfono y me llamáis. Espero que os vaya muy bien en estos días. Muchas gracias a todos.